¿Qué tal? Un saludo con todos. En esta oportunidad vamos a dar una capacitación de primeros auxilios, específicamente para los cuerpos de brigada de la empresa Liteica de Perú. Podemos visualizar que parte de los primeros auxilios es el saber de los primeros auxilios, el cómo actuar frente a la seguridad, en este caso frente a un accidente, en el cual nos pueda permitir salvar una vida. Recordemos que los primeros minutos en un accidente pueden ser muy importantes en el resultado del paciente. Primeros auxilios, una definición básica es aquella atención de manera inmediata que se pueda atender, en este caso, al accidentado, ya sea por accidente, valga la redundancia, o una enfermedad imprevista. Los principios es que cada accidente tiene una manera distinta de ser tratada. No vamos a tratar una quemadura como un desmayo de la misma manera, ¿no? Entonces, básicamente, esta capacitación tiene la finalidad de poder expresar cuáles son las medidas de primeros auxilios que se deben tratar frente a este tipo de enfermedades imprevistas o accidentes ocurridos en el trabajo, en las actividades diarias. De repente no solo lo podemos utilizar para el trabajo, sino también para la vida cotidiana. Uno de los requisitos o equipos que se utiliza como parte del cuerpo de brigada para el área de primeros auxilios es el botiquín. Si bien es cierto, un botiquín básico tener en la empresa es mucho más accesible que tener en domicilio o en casa. Sin embargo, siempre es bueno tener no solamente en el trabajo o en la casa, sino también cuando se van a hacer algún tipo de excursiones, camping o se van de viaje en su vehículo personal. Siempre es bueno tener un botiquín de primera mano para poder atender estos accidentes o enfermedades que se puedan ocurrir durante el viaje. Ahora, parte del contenido que se requiere tener como una medida principal podría ser bandas adhesivas, que nosotros conocemos como curitas, para en este caso sellar ciertas heridas superficiales, cintas adhesivas como esparadrapo, gasas estériles, el algodón, vendas elásticas, pinzas, alcohol, agua oxigenada para en este caso lavar las heridas, la superficie, férulas de madera, en este caso como son los palitos de chupete o bajalenguas, tijeras pequeñas, guantes de látex. Es importante llevar siempre en parte del botiquín los guantes, porque si hay alguna herida expuesta, lo principal es evitar que esa herida se contagie de algún otro virus, una bacteria. Entonces, por eso que para evitar que se infecte, utilizamos los guantes para no tocar directamente la herida. Ahora, parte un método de poder atender a un paciente accidentado con una enfermedad eh, que le esté sucediendo es verificar el estado de conciencia. ¿De qué manera nosotros podríamos verificar ese estado de conciencia? Nosotros tenemos unas siglas llamado LUTEP, LOTEP, con la cual es la finalidad es de verificar si se encuentra lúcido, si se encuentra orientado, y verificar también haciéndole las consultas mediante qué día es o qué fecha, en dónde se encuentra y verificar cómo se llama la persona. Para en este caso nosotros saber si la persona se encuentra en sus cinco sentidos de poder de respondernos. Ahora bien, si ni siquiera nos puede responder porque no tiene estado de conciencia, es decir, se encuentra desmayado directamente y no, y no hay un control, podemos verificar una valoración secundaria en la cual nosotros podemos visualizar eh, físicamente sin interrogar, porque de esa manera de repente la persona no se encuentra despierta, ya sea un desmayo, ¿sí? Podemos verificar los signos vitales, la coloración de la piel, si es que en caso hay una falta de oxigenación. Recordemos que por falta de oxigenación en la piel, en el cuerpo, la piel torna un poco azul. Ahora, frente a lo mencionado, nosotros verificamos antes de hacer una pregunta al paciente, verificamos también cómo se encuentra el cuerpo o en este caso la zona afectada en el cual ha sido este accidente. ¿Y cómo se hace esa verificación? Con una evaluación del signo. ¿Qué es el signo? En este ejemplo que tenemos en la pantalla podemos visualizar una hinchazón.
Entonces podemos determinar que el signo en un accidente es cómo es que se encuentra, cómo es que se ve, cómo es que se siente, en este caso, el accidentado, perdón, el accidente, cómo se visualiza. Es decir, el evaluador, en este caso el brigadista, lo que visualiza directamente viene a ser el signo. Y el síntoma es directamente lo que indica el paciente, ¿no? El accidentado. Como por ejemplo, lo que les mencionaba, ¿no? Si hay un golpe directamente en el pie, en el dedo, nosotros podemos visualizar una hinchazón, de repente una abrasión, si es que es por roce o por quemadura, ¿no? Entonces, el síntoma podría ser por parte del paciente es que un dolor insoportable, de repente no puede mover el pie, de repente quizás una ruptura de hueso o, o un corte, ¿no? Todas las condiciones son variables, como les decía, no hay un tratamiento específico generalizado, sino que es directamente para una quemadura se trata de una manera, para un desmayo se trata de otra manera. Entonces siempre se tiene que evaluar los signos y los síntomas del paciente para poder tomar las acciones inmediatas. Ahora, si en caso, como les decía, muy aparte de que no tengamos el estado de conciencia activo por parte del paciente, nosotros podemos hacer una visualización de los signos vitales. Es decir, primero verificamos la respiración, podríamos verificar también el pulso o la presión arterial y por último la temperatura para verificar cuál es su estado como signo vital del paciente. Entonces tenemos como parte del pulso viene a ser el latido que exactamente coincide con cada contracción del corazón y que puede percibirse en la palpación de una arteria sobre un plano, ¿no? Pues les ponemos el ejemplo que el pulso podemos verlo al costado de nuestro cuello, en el lado izquierdo, colocando los dos dedos, en este caso índice y medio, para verificar el pulso de nuestro cuerpo, como también en la palma podemos verificarlo al costado o debajo de la muñeca del lado de donde nace el dedo pulgar. Ahora, los valores de palpitaciones por minuto, ese es un valor aproximado debido a que en ese mismo momento quizá por el tiempo y la rapidez en el cual se tiene que atender al paciente, ni siquiera nos daría un valor exacto de poder controlarlo si son 60 o 62 palpitaciones por minuto, pero tendríamos un valor aproximado, ¿no? Entonces, para personas mayores, los adultos, tendríamos entre 60 a 100 partes por minuto, que son las palpitaciones. En el caso de los niños, hay un nivel más alto debido a su, a su juventud, en este caso, ¿no? Entre 80 y 140, y los lactantes es entre 85 a 190. Ese es el rango normal, como les menciono. Sobre ello, eh, puede generar un riesgo de fallos en el corazón. Tenemos presión o tensión arterial. Esta es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias cada vez que el corazón late. Es muy distinto de lo que viene a ser, en este caso, los valores normales de pulso. La presión arterial mide valores en milímetros de mercurio, que es una herramienta para poder verificar la presión arterial y se coloca directamente en el brazo, es izquierdo o derecho, para verificar, en este caso, la presión. La temperatura es una medida de signo vital para poder tomar y verificar en un rango entre 35.5 y 37.2 o 37.5, hablando en grados centígrados, para verificar si más allá de ello ya empieza la fiebre o tiene algún otro síntoma que le puede hacer perder de repente la conciencia y generar algún desmayo adicional de la temperatura elevada. Lo que les mencionaba. En esta parte vamos a mencionar sobre los desmayos o lipotimia, que básicamente es la pérdida del conocimiento y básicamente una de las causas por el cual se genera esta lipotimia o desmayo es
En el campo laboral, en el ámbito laboral es un estrés, demasiado trabajo de repente. Una causa es un dolor intenso frente al dolor de cabeza, puede ser jaqueca, migraña, todo relacionado con el sistema nervioso que puede afectar en este caso nuestro sistema y generarnos el desmayo, ¿no? También una de las causas para el desmayo, la hipotimia, es la desnutrición. Puede tener anemia, la misma persona no se está alimentando de una manera correcta, no está tomando de repente el desayuno adecuado durante las mañanas. Permanecer mucho tiempo de pie en una misma posición, no generar sus pausas activas, también puede generar un desmayo o una hipotimia, como les menciono. Cambios bruscos de posición en el cuerpo, también no solamente de la posición, también de temperatura, como bajas temperaturas a altas pueden generar en este caso ciertos desmayos, ¿no? Ahora bien, ¿cuál es el tratamiento directamente si ya encontramos el cuerpo, la persona desmayada en el suelo? La idea es que cuando se genera este desmayo es porque no hay un nivel de oxígeno en el cerebro, es decir, en la sangre. Es por ello que se tiene que elevar ligeramente los pies para que la sangre pueda irrigar por todo el cuerpo, en este caso también por la cabeza, con la finalidad de oxigenar al cerebro, ¿no? Ahora muy bien, también tenemos otros casos, en este caso se puede ser, son exactamente por enfermedades, ¿no? El tema de las convulsiones, en el cual nosotros, si bien es cierto, no todos los hemos visualizado un paciente que convulsiona, pero lo interpretamos como cierta pérdida de conocimiento y es donde el cuerpo se pone de una manera rígida y empieza a temblar, ¿no? Ahora, ¿cuál vendría a ser la manera para poder recuperar al paciente si los encontramos convulsionando en el piso, vibrando, como les indico, y, con la finalidad también de evitar que la misma persona en esta posición sea hoy? La idea es ponerlo de una posición lateral, como si fuera un feto en un costado, ya sea del brazo derecho o brazo izquierdo, pero ese brazo que se encuentra tocando directamente el piso o una camilla tiene que estar extendido directamente, no, no doblado frente al abdomen, sino como un apoyo, para evitar que en este caso se voltee hacia atrás el cuerpo o se voltee hacia adelante. La palma de la mano contraria tiene que estar sobre el rostro, perdón, debajo del rostro, con la finalidad de mantener un nivel recto o derecho o paralelo de la nariz con el piso. Y por último, una pierna tiene que estar doblada, básicamente la que está encima, para generar el equilibrio y evitar lo que les mencionaba, que el mismo cuerpo se vaya hacia atrás o se vaya hacia adelante. Son medidas, como les digo, inmediatas que se deben de tomar para evitar que se propague o se genere la lesión mucho más grande. Ahora, frente a heridas o hemorragias, recordemos que es un pequeño corte, solamente puede generarse encima de la piel y no llega hasta el músculo. En cambio, ya cuando se generan hemorragias es porque el corte es más profundo. ¿Qué hacer frente a este tipo de accidentes? Porque ya son parte de accidentabilidad. Estos guantes que vienen en los botiquines tienen la finalidad de poderse utilizar básicamente para evitar que no exista algún tipo de contagio o infección si es que no usáramos en este caso los guantes. Los tipos de hemorragias que podemos observar son hemorragias arteriales, venosas y capilar. ¿Cómo podemos identificar si es una hemorragia arterial? Verificamos básicamente el nivel de sangre o el caudal de sangre que se está eliminando. Se denomina la hemorragia arterial como un chorro que sale del cuerpo, básicamente. La hemorragia venosa se disminuye un poco el nivel de sangre eliminado, y la hemorragia capilar es muy baja, en el cual también simplemente se puede utilizar una curita dependiendo del nivel de corte, ¿no? O también tenemos hemorragias internas y externas, pues, ¿no? Ahora, las internas estamos hablando de ciertos órganos que hayan sido
dañados, ya sea por una gastritis o, o algo que puede afectar a algunos órganos internos, ¿no? Por ejemplo, ingerir ciertas sustancias tóxicas. Hemorragia externa, lo que le mencionaba, ¿no? Algunos cortes superficiales, como también cortes muy profundos, pero en la superficie de nuestro cuerpo. Esas son hemorragias externas. Ahora, ¿qué hacer de repente frente a esas heridas? De una manera directa, lavarlas, podemos lavarlas con agua. Evitar tocar, obviamente, directamente la herida. Siempre hay que aplicar presión directa sobre la herida con un apósito. Aplicar más apósito si es necesario para evitar la propagación de esta sangre y que no se vaya a descangrar el paciente. Frente a quemaduras, nosotros tenemos 4 tipos de quemaduras generadas, como quemaduras físicas, químicas, eléctricas y ambientales. Se sobreentiende que aquellas quemaduras físicas viene a ser por algún tipo de fricción, un roce con otro objeto, un aumento de temperatura en el objeto, por causas químicas, por compuestos químicos como ácidos, cuando se hace limpieza de repente de servicios higiénicos y se vierte en este caso el ácido en el cual se utiliza la limpieza y puede quedar en los ojos, en la vista o en las manos y generar estas quemaduras. También tenemos quemaduras eléctricas, que es directamente con corriente. Tenemos quemaduras ambientales que nos pueden generar el sol o también la destrucción de la capa de ozono, en el cual estamos hablando de rayos ultravioletas que pueden atravesar la capa de ozono y generarnos quemaduras, ¿no? Ahora acá tenemos las quemaduras según el nivel de grado. Primer grado es cuando se genera una quemadura en la epidermis, en la primera capa de la piel. Segundo grado es la dermis y tercero estamos hablando de hipodermis. ¿Cómo podemos ver cuáles son los síntomas y signos? Tenemos enrojecimiento y dolor, como así también la hinchazón cuando se existe quemadura de primer grado. Para la quemadura de segundo grado tenemos ampollas, a diferencia del primer grado. Podemos visualizar ampollas. Y en el tercer grado ya hay una destrucción total de la piel, ya es casi visible la parte muscular del cuerpo y es más, durante la quemadura se siente el dolor, pero posterior a ello las lesiones ya no son dolorosas porque se ha perdido en este caso la sensibilidad, pues, ¿no? ¿Qué no hacer cuando se tiene este tipo de accidentes por quemadura? Principal es no reventar las ampollas. No se debe aplicar ningún tipo de cambio brusco de temperatura en la piel, es decir, no verter agua helada ni aceites, cremas o pastas dentales como pomadas. Como una manera directa se puede utilizar agua pero a una temperatura moderada, es decir, temperatura de ambiente, ¿no? Básicamente esto fue todo frente a las actividades de primeros auxilios. Recordemos que para poder atender de una manera directa al paciente hay que conocer los niveles de primeros auxilios, de qué manera poder atender y siempre considerar que no todos los accidentes o enfermedades se tratan de la misma manera. Muchas gracias, eso es todo.